Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro quinto capítulo de nuestro podcast Salud Mental al Descubierto. En esta oportunidad estamos con una invitada muy especial. Ella es la licenciada Marta Núñez, es licenciada en Psicología, psicoterapeuta clínica con enfoque cognitivo-comportamental. Es docente de pregrado y también de posgrado en diferentes universidades y tiene una amplia experiencia clínica relacionada a lo que son trastornos de personalidad, que es el tema que vamos a abordar en este capítulo. Principalmente lo que es el trastorno narcisista de personalidad. Marta, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues a ti las gracias por tomarme en cuenta. Bien, no sé, estoy abierta a tus preguntas. Hay muchas preguntas. Creo que en este último tiempo el hablar de narcisismo como tal se ha vuelto bien mediático, no sé, sin mucha información en redes sociales, mucho contenido, y muchas veces pues encontramos contenido que tal vez no es el adecuado, no viene de fuentes realmente bien respaldadas y fidedignas. Entonces hemos querido hacer este capítulo para que las personas que nos ven y nos escuchan pues tengan más claro y también venga de una fuente informativa pues de alta experiencia clínica como la que tú tienes, ¿no? Para empezar, una pregunta que creo que es bien frecuente que todos se hacen es ¿en qué momento nosotros podemos diferenciar cuando una persona es narcisista, cuando tiene el ego muy elevado y una persona que tal vez, no sé, empieza como que a sobrevalorizar probablemente sus éxitos, sus alcances personales, profesionales y demás? A veces confundimos todo eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o cuáles son las diferencias entre el narcisismo, el ego elevado principalmente? Yo te pondría tal vez tres términos a diferenciarnos según lo que tú me dices. Una cosa es el narcisismo patológico, otra cosa es el ego y otra cosa es tener una autoestima elevada, ¿no? Entonces, si partimos de este último, el tener una autoestima elevada, pues te va a dar una noción de una imagen de sí mismo que es positiva, ¿no? que tiene confianza y que evidentemente esto lleva a conductas de ambición que se van a reflejar en acciones favorables para conseguir éxito tanto a nivel personal como profesional. En este caso, una persona que tiene una valoración alta, ¿no? Y que reconoce sus logros, es abierto a la crítica, ¿no? Reconoce de manera genuina, vamos a decir, sus fortalezas, pero también sus debilidades y aprende de sus errores, es capaz de un desarrollo personal, ¿no? Establece relaciones adecuadas y pues esto es favorable. Ahora, cuando me hablas de ego, ¿no? Si hablamos de un sentido coloquial, el ego hace referencia a la imagen que tiene uno de sí mismo, ¿no? Es decir, es el ser, ¿ya? O también hace referencia a esa necesidad de ser reconocido, ¿no? Cuando alguien te dice, ay, me han pegado en el ego, ¿no? Y me han lastimado, algo así. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicología, el ego es un concepto que lo maneja el enfoque especialmente psicoanalista freudiano, ¿no? Y que hace referencia al yo, ¿no? El yo que va a mediar entre el yo que es vamos a decir, un componente psíquico, ¿no? Y que media entre el ello, que es el instinto, la satisfacción de necesidades, ¿no? Y el superyo o superego, que tiene que ver con las normas impuestas por la sociedad, ¿no? Entonces el yo juega, el ego en este caso, jugaría un papel que va a permitir gratificar, vamos a decir, alcanzar las necesidades, pero de manera realista y adaptativa, ¿no? Ahora, ya hablando de lo que es el narcisismo patológico, pues
Si nosotros nos centramos, se caracteriza básicamente por un patrón de un sentimiento de grandiosidad, ¿no? Una necesidad imperiosa a ser admirado y una falta de empatía, ¿no? Entonces esto hace que él no pueda establecer relaciones de manera efectiva, al contrario, ¿no? Esto va a mostrar características bien significativas, ¿no? Donde, por ejemplo, va a establecer relaciones que son carentes de profundidad y que son más bien inestables, ¿no? Porque pues continuamente está buscando ser reconocido, ¿no? Y por otro lado, es muy hipersensible a la crítica, ¿no? Al ser hipersensible a la crítica, pues no reconoce esta falta de empatía, sus errores, ¿no? Y esto lo lleva, por supuesto, a que no pueda aprender de errores, que no los reconoce, más bien culpa a los demás de los problemas que pueda tener y trata de mantener esta fachada de superioridad, digamos, en algo que no es tan sólido, ¿no? Simplemente es una autoestima inflado, ¿no? Donde lo que trata de hacer es protegerse de que descubra sus vulnerabilidades, ¿no? Que él mismo no las reconoce. Exacto. Y ahí entraría un punto importante, digamos, si aportamos desde la psiquiatría, en grupos de personalidad, estaría dentro de las personalidades que son inmaduras, inestables, impulsivas, ¿no? Claro. Entonces toda esa grandiosidad o esa necesidad de aprobación está basada también en una inmadurez e inestabilidad emocional que no le permite también de cierta forma empatizar con los demás. Correcto. Ni sentir a profundidad. Por eso dicen, ¿no? Un narcisista no se enamora de nadie más que del mismo, ¿no? Así es. Pero detrás de esa fachada que mencionabas de un ego muy elevado, de necesidad de aprobación, de admiración, también hay una persona que es insegura, ¿no? Así es. Es insegura e inmadura también. Así es. ¿Verdad? Y creo que todo estaría basado también en la flexibilidad, ¿no? Cuando las características en la forma de ser de una persona se tornan muy rígidas e inflexibles, pues ya estaríamos hablando del trastorno, ¿verdad? Así es. Si hablamos en general, sabemos que la personalidad tiene que ver con un conjunto de rasgos que son persistentes en el tiempo, constantes y que determinan una forma de pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Que evidentemente nos permiten relacionarnos con los demás y que a lo largo del tiempo vamos ganando experiencia y pueden ser modificadas, ¿no? Cuando es personalidad, pero cuando se convierte en un trastorno, ¿no? Esto genera un patrón de rasgos que son desadaptativos, es decir, disfuncionales y que van a generar pues, conflictos en los modos de actuar, en la forma de resolver problemas y en la forma de establecer relaciones, ¿no? En todos los campos de interacción que pueda tener el sujeto, ya sea personal, ya sea familiar, de pareja, ¿no? O profesional, ¿no? En general. Así es. Y ahí va mi segunda pregunta, en realidad, que creo que se ha visto con mucha frecuencia esto del narcisismo en las parejas, ¿no? Vemos muchos TikToks, Reels y demás, hablando de siempre la mujer hablando de su pareja narcisista, ¿no? Me enamoré de un narcisista. ¿Qué impacto llega a tener el tener una persona con un trastorno de personalidad narcisista en una relación de pareja? Bien, cuando uno de los miembros de la pareja tiene una conducta narcisista, pues es profundamente devastador, ¿no? Para la relación. ¿Por qué? Puesto que esta persona tiene estos patrones que te había dicho de una incesante necesidad de admiración, falta de empatía y su sentimiento de grandiosidad, pues hace que establezca una relación que es superficial, ¿no? Y no estable, ¿no? En ese sentido,
su relación es utilitaria y no recíproca, ¿no? Porque todo el tiempo está buscando satisfacer sus necesidades, pero no reconoce los sentimientos y las necesidades de su pareja, ¿no? Esto que genera, ¿no?, el hecho de que haya, vamos a decir, un manipuleo, ¿no?, de esta relación para conseguir sus necesidades. Por un lado, al principio hay una idealización de la pareja, en tanto ésta la admira o le da estatus, pero poco a poco, cuando ésta no responde a sus expectativas porque son irreales, ¿no?, va a empezar a devaluarla, y entonces se va a generar constantes críticas y desvalorización a la persona, devaluación de la persona, lo cual pues cansa mucho y merma, vamos a decir, el crecimiento de la pareja como tal. Por otro lado, pues esta persona se muestra arrogante continuamente y prepotente, ¿no? Y entonces esto hace que no valore a la otra persona, ¿no? Y que, por ejemplo, asuma también una actitud de victimización y de culpa, señalando al otro, ¿no?, como que es el responsable por los problemas que puedan tener en función a lo que puede estar suscitando en la relación misma, y tiende a victimizarse, ¿no?, continuamente. Entonces, muchas veces incluso genera aislamiento, puesto que al generar manipulación y demás, lo que desea es generar dependencia y control en la pareja, ¿no? Entonces, lo aísla muchas veces de sus amistades, de su familia, ¿no?, para ejercer un control sobre esta persona. Y entonces esto va desgastando a la persona, pues también como hay una imperiosa necesidad de admiración continua, la persona va desgastándose poco a poco, ¿no? Y hay mucho sufrimiento para la pareja, incluso entra en un estado de confusión, podemos decir, en cuanto a su autoestima, y va bajando su autoestima, puesto que la persona va generando un vínculo que es pues muy dependiente, ¿no? Que llegaría a ser incluso un tipo de violencia, ¿no? Violencia psicológica, ¿no? Se ejerce una violencia psicológica. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha tocado ver algunos casos, por ejemplo, de pacientes que están saliendo de una relación narcisista, pero me parece así como que es un patrón en relación a que la pareja del narcisista suele ser o muy dependiente, o puede ser con algunos rasgos limítrofes, por ejemplo, de personalidad, porque claro, te das cuenta que son dos características en las que hay miedo al abandono, miedo al rechazo, todo aquello, entonces se aferran mucho a este perfil de personalidad narcisista. No sé si es algo que me ha pasado por casualidad en la práctica, o también te ha pasado a ti en tu práctica clínica, de que sí hay patrones de parejas narcisistas con otro tipo de personalidad. No, por supuesto, ¿no? Yo tengo una creencia, ¿no? Para que alguien ejerza violencia, tiene que haber alguien que se deje, que permita esto, ¿no? Entonces, evidentemente, no se va a juntar, no se van a juntar dos narcisistas. ¿No? Entonces, sí, tiene que haber una persona que sea débil en cuanto a su autoestima, ¿no? Y tenga una necesidad y una demanda de afecto, ¿no? Entonces, y dependencia, ¿no? Entonces sí, se aferran evidentemente a estas personas y les cuesta salir de esto, ¿no? Y también pasa que muchas veces te dicen, ¿no? Ay, siempre me toca este tipo de persona. Tengo mala suerte. Sí, tengo mala suerte. Pero en realidad son malas elecciones que se juegan por debajo de la estructura de personalidad y lo que está buscando, ¿no? Y la autoestima de la persona. Y la autoestima, correcto. Otra cosa que también me llama la atención es que se habla mucho del narcisismo en el varón. Sabemos que en porcentajes sí es cierto que hay un mayor porcentaje de trastorno narcisista en los varones, pero también hay narcisismo en las mujeres, ¿no? ¿Cómo es la manera en cómo se manifiesta, digamos, una mujer narcisista? Porque es distinta a la del hombre, de un varón narcisista.
Sí, vamos a decir que incluso se confunde con una conducta o un trastorno de personalidad histriónica, ¿no? Exacto. Pero la gran diferencia con esto es que el histriónico va a buscar ser el centro de atención, de admiración, mientras que el narcisista tiene una necesidad, ¿no? de estar continuamente, ya decíamos, admirado, ¿no? Más que llamar la atención, ¿no? Ser admirado y por otro lado pues carece de empatía, ¿no? Entonces esto le impide. Ahora, tú me preguntas en la mujer, ¿no? En la mujer se va a ver a través, no dista mucho, no es tan diferente, ¿no? Porque te había mostrado 3 síntomas ejes que se presentan, ¿no? Y entonces esto es lo que genera el trastorno como tal. Pero en las mujeres lo que va a hacer es una lucha que va a parecer más natural, puesto que muchas veces las mujeres no son tan reconocidas como los varones. Sí. Y entonces por eso pasa un poco desapercibido. ¿No? Sí, así es. Y entonces la mujer va a buscar continuamente el ser reconocida y va a utilizar el chantaje como mecanismos para poder ejercer el control en los demás, ¿no? Va a victimizarse también, ¿no? Y es como que socialmente, entre comillas, no es aceptado, por eso no se percibe. Exacto. O ciertas conductas pasivo-agresivas también, ¿no? Sí, esa agresividad, ese chantaje emocional que mencionas. O la envidia, ¿no? Primero que cree que siempre va a ser envidiado por las características que tiene, ¿no? Pero en realidad envidia lo que tienen los otros y lo que esta persona no tiene. Exacto. ¿No? Y también es una persona que muestra bastante ansiedad, puesto que tiene miedo a ser descubierto en sus debilidades, ¿no? Y esto le lleva pues continuamente a una sensación de sufrimiento y ansiedad para ocultar esto, ¿no? Esta fachada que quiere mostrar. Y en el caso de padres, ya sea papá o mamá, que tengan este perfil narcisista, el impacto que generan en los hijos. Bien, yo considero que dentro de la familia, el que un progenitor, ya sea un padre, una madre o un cuidador, sea una persona narcísica, pues va a tener un efecto muy destructivo para el niño, ¿no? Especialmente para su autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? Este niño, para empezar, va a tener problemas de autoestima, puesto que va a buscar continuamente poder satisfacer las expectativas del padre, que exige o sobreexige, ¿no? Y que no reconoce en él, digamos, sus cualidades. Al contrario, ¿no? Lo está desvalorizando continuamente y trata de que se parezca a él, entre comillas, ¿no? Porque tampoco quiere aquello, no quiere una competencia, claro, ¿no? Entonces, este niño no tiene una identidad, ¿no? Genuina y más bien trata de parecerse al progenitor, pero va a fallar en su intento, puesto que es desvalorizado continuamente. Por otro lado, pues le cuesta establecer límites, ¿no? Puesto que no es reconocido, ¿no? Se sobrepasa, el padre pues no valora, no establece límites y esto hace que él busque la aprobación de los otros a toda costa, ¿no? Y por otro lado también es una persona que este niño va a sufrir mucho, puesto que tiene carencia en cuanto al desarrollo emocional, no va a poder gestionar sus emociones, ¿no? Y en ese sentido o va a ser una persona que busca la aprobación o va a ser perpetrador, ¿no? Del narcisismo, ¿no? Y entonces va a repetir este patrón, ¿no? Para cuidarse a sí mismo, ¿no? O lo contrario, ¿no? Entonces va a ser una persona que va a ser vulnerable a que abusen de él, ¿no? Claro, y esa sensación de frustración también del hijo de nunca es suficiente, ¿no? Sí. Haga lo que haga, nunca voy a llenar las expectativas, siempre voy a estar tal vez creciendo bajo el reproche
reproche, o todo lo que hago está mal, o quiero tal vez llenar esas expectativas de mi papá o de mi mamá, narcisista, pero siempre hay algo mal, ¿no? Nunca es suficiente. Toda esa sensación de insuficiencia, claro que va a mermar bastante la toma de decisiones del niño, que luego va a ser adolescente. Claro, ¿no? y esa sensación, esa autoestima que va a ser disminuida, pues hace que no pueda establecer buenas relaciones, ¿no? O relaciones saludables. Entonces, realmente es un campo de minas, ¿no? Donde el componente emocional del niño pues se ve sometido a constante, vamos a decir, agresión y sufrimiento. Entonces, pienso que es muy duro, ¿no? Va a mermar y es su complejo, desarrollo personal. ¿no? Complejo o sea, reconocer y aceptar que tengo un papá o una mamá narcisista, ¿no? Tendría que ser un trabajo así sumamente profundo, yo creo, con ese niño, no creo, tal vez adolescente o adulto joven, ¿no? Para que realmente se reconozca que tiene un papá o una mamá narcisista y cómo lidiar con ello, ¿no? O sea, cómo gestionar, cómo manejarlo, tomando en cuenta que hay mucha manipulación de por medio, ¿no? Sí, además no existe un amor genuino de padre, ¿no? O de progenitor. En todo caso, lo que él trata es de realizar una extensión de su ego en su hijo, ¿no? Y pues el niño crece de una manera muy exigente, ¿no? Muy autocrática, vamos a decir, ¿no? Con unas pautas de crianza donde no se reconoce sus derechos, ¿no? Sus necesidades realmente. Y ahí nuevamente hablamos de violencia psicológica, intrafamiliar, ¿verdad? Así es. Dentro de tu experiencia clínica, ¿cómo abordas? Porque yo entiendo que los trastornos de personalidad, su base fundamental de tratamiento, si quieres, es la psicoterapia, ¿verdad? ¿Cómo abordas tú a una persona que va con un trastorno narcisista de personalidad? ¿Hay realmente un insight? ¿Hay realmente una conciencia de, no sé si decirlo, de enfermedad? ¿Cómo trabajas en una primera etapa, por ejemplo, cuando te presenta un paciente? Si va por su propia cuenta, si es llevado si es inducido, ¿cómo te va con eso? Bien, lo que tú me dices es realmente un gran desafío, ¿no? En sí, tú ya debes saber, trabajar trastornos de personalidad es bastante complejo, sí, ¿no? Y digamos que aquí el desafío se centra en la naturaleza misma del problema, ¿no? Habíamos dicho que estas personas tienen un patrón severo, ¿no? Rígido, vamos a decir, intenso, de disfuncionalidad, puesto que todo el tiempo están pidiendo reconocimiento social, reconocimiento o admiración, y hay una falta muy grande de empatía, entonces lo cual hace que muchas veces se resistan al tratamiento. Entonces, y tú sabes que la psicoterapia se centra o radica especialmente en la exploración de estas áreas que él está fallando, ¿sí? En realidad él no reconoce su vulnerabilidad, no tiene tolerancia al fracaso o a la crítica, y entonces cuando haces psicoterapia tú tienes que explorar estas áreas de dolor y de fragilidad, y es lo que no reconoces, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿No? Yo creo que una gran estrategia es crear una alianza sólida pero cautelosa a la vez, ¿no? Entonces, sin fortalecer el pensamiento de grandiosidad que este tiene, sin reforzar esto, ¿no? Entonces, de principio, pues no puedes ir directamente confrontándolo, esto sería contraproducente, ¿no? Más bien se resistiría a esto, ¿no? Al contrario, hay que validar el sentimiento y la percepción de sí mismo que él tiene, analizando las consecuencias de las acciones que él tiene en sus relaciones y en su bienestar psicológico general, ¿no? Por otro lado, es importante ver e interpretar
el papel de las conductas narcísicas que juegan, digamos, en esto, en mantener oculto, digamos, el temor a ser descubierto, ¿no?, en cuanto a sus debilidades, y el papel que juega también en esto, en el sostenimiento de esta actitud de superioridad que es más una fachada, ¿no? Entonces, hacerlo consciente. Sabemos que un trastorno de personalidad no se cura, ¿no? Pero sí se puede controlar o manejar, ¿sí? Y entonces se le debe hacer consciente de estas conductas o patrones desadaptativos que generan resultados, pues, que son nocivos y que no son, vamos a decir, adecuados en su funcionamiento y desempeño general, ¿no?, en todas sus áreas de interrelación. Entonces, hacerlo consciente y darle estrategias para que pueda manejar sería importante, ¿no? Ese sería el gran desafío. Por otro lado, digamos, también otro desafío es la transferencia y contratransferencia, ¿no?, que se va generando. Al inicio es muy común que el narcisista patológico pues idealice al terapeuta, pero poco a poco y gradualmente va, cuando se le va ya confrontando y mostrando cierto tipo de debilidades que él no quiere reconocer, entonces va generando ya una devaluación del mismo, ¿no?, del mismo profesional. Entonces, pues el terapeuta tiene que tener mucha paciencia, debe ser firme, ¿no?, pero ir gradualmente manteniendo, vamos a decir, una conducta estable sin entrar en sus dinámicas, ¿no? Claro, la idea es no dejarte llevar, o sea, no permitir que el paciente lleve la sesión, ¿no? Sino Sí. tú ponerte en la posición de tú guiar todo sin, como tú dices, ¿no?, sin desvalidar lo que la persona siente, dice y hace, y tampoco marcarlo como con una etiqueta, ¿no? Así como que Claro. no etiquetar al paciente. Pero sí me ha pasado muchas veces, digamos, que yo de la parte clínica o síntomas, algunas cosas, pero te das cuenta cuando una persona tiene esa característica bien marcada, ¿no? Llega con una actitud bien soberbia, bien prepotente, como que yo sé más que tú. Y por eso me preguntaba, decía, en terapia, porque yo no veo la parte psicoterapéutica, tu vida en terapia realmente debe ser bien fuerte y desafiante empezar un proceso psicoterapéutico con una persona que tiene un trastorno de personalidad. Como bien decías, no se cura, ¿no? Es su manera de ser, sin embargo, creo que sí deben haber resultados en cuanto a la flexibilidad de esos rasgos que están tan estructurados. Claro, al analizar por eso sus acciones, ¿no?, y reflexionar sobre el resultado que esto tiene en sus interacciones, él va a ir cayéndose en cuenta, él o ella, ¿no?, en lo que él gana, ¿no?, y lo que genera en el contexto. Y entonces no podemos negar que esta persona sufre, ¿no? Y su manera, pero no, claro, y por eso también está, ¿no?, y acepta esta ayuda, vamos a decir, ¿no? Evidentemente hay personas que pueden acudir a terapia porque les ha llevado su pareja, digamos, ¿no?, y es una condición, pero ya el hecho de aceptar esto es que está reconociendo un poco que necesita ayuda. Que hay algo ahí que no está bien en él, ¿no? Correcto, ¿no? Y entonces hay que utilizar esto, ¿no?, y hacerlo consciente de estas conductas que no favorecen para nada, digamos, el desarrollo personal que pueda tener y la satisfacción que pueda también alcanzar en la consecución de sus metas, de sus relaciones, etc. Bien. También sabemos que hay diferentes tipos de narcisismo, ¿verdad? Y hay uno que creo que es el más frecuente, que son personas funcionales, es decir, pueden llevar una vida laboral, académica, familiar, de manera, digamos, relativamente funcional. ¿En qué momento se cruza esa línea de este narcisismo funcional a lo que es el trastorno como tal? Ya. Las conductas o los rasgos narcísicos, funcionales o adaptativos, lo que hacen es favorecer una autoestima alta, una ambición, ¿no?, y un sentido o una confianza de sí mismo que
persona actúe o se desenvuelva con éxito, ¿no? Sin embargo, un rasgo narcisista funcional de ninguna manera va a impedir, ¿no?, que reconozca de manera genuina sus logros, ¿sí? Y por otro lado, más bien lo va a enfocar a poder conseguir reconocer las falencias que ha podido tener en alguna experiencia y poder aprender de esto y transformar esto en algo positivo, ¿no? En sí, un rasgo narcisista funcional lo que permite es generar, por ejemplo, conductas de liderazgo, ¿no? Y que son aceptados, ¿no? y que son favorables para la persona, ¿no? Sin embargo, va a estar abierto a la crítica constructiva, va a establecer relaciones apropiadas, va a ser capaz de, aprender de los errores, ¿no? Y hay un como autoconocimiento genuino, ¿no? De, vamos a decir, de sí mismo. Entonces, este amor propio que él tiene no se fundamenta en la admiración que puede recoger de los demás, sino se fundamenta en su autoconocimiento, ¿no? Y su autoaceptación. En cambio, cuando ya es un trastorno narcísico de personalidad, no, porque el amor propio que desarrolla no es sano, ¿sí? Es sobredimensionado y lo que va a sustentar esto es la búsqueda continua de admiración y de reconocimiento, ¿no? Entonces esta persona está buscando continuamente ser validado, ¿no? Para poder sostener este sentimiento de superioridad que él tiene, ¿no? Y para poder evitar este temor, ¿no?, al fracaso, ¿no? Entonces es totalmente distinto, ¿no? Ya habíamos dicho, estas personas además se caracterizan por ser muy hipersensibles a la crítica, ¿no? Y reaccionar de manera agresiva ante esto, ¿no? Por otro lado, no pueden establecer relaciones que sean duraderas y estables. Al contrario, son unas relaciones superficiales y donde no existe una reciprocidad, ¿no?, con el vínculo que este puede generar. Son, habíamos dicho, explotadores, ¿no? Se sirven de los otros para poder alcanzar sus deseos, lo que ellos quieren, y no reconocen las necesidades de los demás, ¿no? Entonces continuamente generan una, vamos a decir, conducta de envidia hacia el otro, ¿no? Y hay una actitud que decíamos de arrogancia, ¿no? La persona se siente superior al otro continuamente, y esto pues impide que la persona pueda aprender y crecer personalmente. Por lo tanto, no hay éxito como el otro, ¿no? El otro sí puede utilizar todo eso para ser una persona exitosa, sí, ¿no? Así es. Bien. Creo que hablar de trastorno narcisista de personalidad es extremadamente amplio, es profundo, así que sí me gustaría invitarte para tener una segunda parte en relación al trastorno narcisista de personalidad. Podemos coordinar, no sé, para abordarlo desde otro punto de vista o darle un título distinto, para poder profundizar más sobre los tipos de narcisismo que existe o la combinación entre personalidades, porque no solamente puede ser narcisista, ¿no? Puede tener rasgos de otras personalidades, claro, también, sí. ¿no? O tener otro tipo de problemas, ¿no? Generalmente son personas que van a desarrollar ansiedad y depresión. Así es, y también está relacionado al consumo de sustancias también, así es, ¿no? Entonces hay muchísimo que hablar sobre el trastorno narcisista de personalidad. Sin embargo, vamos a tener una segunda parte, probablemente va a ser nuestro capítulo 6. La siguiente semana te vamos a invitar, Marta, así que la invitación está abierta para ti. Te agradezco muchísimo la aceptación de la invitación para hoy. Espero que no sea la primera ni la última vez que te tenemos acá en el Centro de Bienestar Mental. Comentarnos un poquito dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar, si nos puedes dejar algunos datos tuyos para que las personas tal vez
si están pasando por una situación de estas, también pueda tomar contacto contigo. Bien, yo te agradezco, Marcela, ¿no?, por la invitación. Realmente para mí el poder dar a conocer la experiencia que tengo, ¿no?, con relación a esto, me gratifica mucho, porque creo que el conocimiento lo deben tener todos, y esto permite que las personas puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Bien, yo tengo mi consultorio en el centro, en el edificio Castilla, y pues me pueden buscar a través de contacto telefónico, ¿no? Mi centro se llama Sincronía. Trabajo con un equipo multidisciplinario, ¿no?, donde no solamente hago clínica, también hago asesoramiento. No es tan grande como este, pero es más pequeño, ¿no? Y voy trabajando, ¿no? Entonces me pueden llamar, no sé, por vía telefónica al número 715-35-182. Vamos a ponerlo ahí en nuestro pie de pantalla para que puedan contactarte. Y creo que el hacer este tipo de conversatorios, de intercambio de conocimiento, creo que es importante, porque todos los profesionales que estamos dentro de lo que es la salud mental, seamos psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, creo que estamos con un mismo objetivo, ¿no? El sacar el mito, el miedo a las personas de hablar de salud mental, ¿no? Justamente por eso nuestro podcast se llama Salud Mental al Descubierto, y es justamente para hablar sobre temas que muchas veces son tabú, son estigma, o no se hablan de manera libre entre las familias o en los vínculos de amistades, sociales y demás. Entonces creo que tanto ustedes como psicólogos, nosotros como psiquiatras, estamos en una misma línea de poder unirnos para poder hacer que la salud mental en Bolivia pues sea mucho más reconocida en cuanto a la importancia que la persona tiene que darle, ¿no? No, por supuesto, plenamente de acuerdo, porque entiendo que hoy en día, por la coyuntura que estamos viviendo, pues estamos en un constante, vamos a decir, una constante inestabilidad, ¿no? Que no solamente a nivel, vamos a decir, económico o político, sino de salud mental. Así es, ¿no? totalmente. Entonces tenemos que contribuir. Yo creo que si podemos trabajar a nivel mental, y esto pues va a favorecer nuestro desempeño en diferentes áreas. En todo, ¿no? Sí. En nuestro trabajo, con nuestros vínculos, a nivel social, a nivel país. Muchas veces uno no le da importancia a la salud mental, pero no nos damos cuenta de que es tan importante, que es lo que realmente nos hace funcionales como seres humanos. Claro, ¿verdad? Claro que sí, no sé. Bien. Y me gusta mucho el hecho, perdón que me corte, de trabajar de manera multidisciplinaria, Integral, ¿no? Y integral, ¿no? Y no hacer ese corte que hasta antes se hacía entre lo que es el psiquiatra y lo que es el psicólogo. Exacto. Más bien hacer un trabajo integral, complementario, que permita llegar desde todos los puntos al individuo, y que pues ataque todas las dificultades que pueda tener. Totalmente. Ambos nos necesitamos. Así Nosotros es. los psiquiatras necesitamos de la ayuda y el apoyo terapéutico, y muchas veces los psicólogos también están en interconsulta con psiquiatría, ¿no? Entonces creo que mientras más profesionales trabajamos en pro del paciente, creo que el paciente pues tiene un proceso mucho más rápido, mucho más integral. Así es. Así que te agradezco mucho nuevamente, Marta, por tu presencia, y bueno, espero tenerte pronto por acá. Claro que sí. Gracias. Es un gusto.